Entonces ya comenzaríamos el segundo miércoles del año que viene para continuar con el Evangelio de Juan. Pero los domingos no tenemos razón para suspenderlo, entonces sea que seamos pocos o muchos, aquí vamos a estar. El domingo que viene obviamente vamos a terminar como cada año, dando un tiempo de acción de gracias, de orar, de dar gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos ha dado de, bueno, estoy hablando todavía a futuro, ¿verdad? Ojalá Dios nos dé la oportunidad de terminar el año, darle gracias y quiero celebrar la Santa Cena, que ya tenemos ya varios meses que no la celebramos, para que los que estén aquí pues puedan venir, los que no vayan a salir puedan estar aquí y podamos agradecerle al Señor por ese día. Entonces, esta mañana vamos a hablar sobre el significado de la Navidad. Entonces quiero compartir esta mañana 3 puntos básicos, no nada nuevo, nada revelador. Tal vez será un recordatorio, pero a la misma vez poder enfatizar algunos puntos de lo que trata la Navidad, de lo que es la Navidad. En el mundo cristiano hay algunos grupos que están en contra de celebrar la Navidad. Hay quienes no lo celebran, hay quienes inclusive critican a los que lo celebran. Hay un grupo muy en especial que no lo celebra, que nunca lo celebró y que yo los considero pues cristianos muy cerca de Dios, pero ellos no celebraban la Navidad. Fueron los puritanos. Los puritanos, ellos no celebraban la Navidad. Pero si ustedes leen sus razones, se van a dar cuenta el por qué no celebraban. Entonces, yo en lo personal no estoy en esa posición de no celebrar. Y tampoco estoy aquí para respaldar el día 25 y promoverlo, porque tampoco es la idea de esta mañana promoverlo. Si lo vamos a celebrar y lo vamos a hacer este 25, bueno, pues que tengamos conciencia de lo que vamos a celebrar, ¿no? Yo sí estaría en contra de celebrar la Navidad y no entender lo que es la Navidad. Entonces, si es así el caso, mejor no celebrarlo en realidad. Y entonces nos uniríamos a la posición de los puritanos, ¿no? Que ellos tenían muy buenas razones para no hacerlo. Pero creo yo que ya quitar la celebración es muy difícil, ya no va a ser posible. Pero sí, obviamente, tenemos que entenderlo. Entonces, la Navidad está rodeada de muchas costumbres y significados, obviamente, que no son bíblicos. Nada que ver con la Navidad. Más sin embargo, por tradición, por costumbre, celebramos la Navidad. Pero yo casi estoy seguro que la mayoría, incluyendo muchos que se dicen cristianos, ni saben en realidad lo que se trata la Navidad. Esta mañana solamente quiero hablar de 3 puntos que debemos recordar a la hora de festejar Navidad, si lo vamos a hacer. 3 puntos: su origen, su ejemplo y su objetivo. El objetivo de la Navidad. Son 3 puntos nada más: su origen, su ejemplo y su objetivo. Padre, en esta mañana te doy muchas gracias y te pido, Señor, que este tiempo sea un tiempo de reflexión, de recordatorio, Señor,
Y muy en especial, Señor, que nosotros podamos ser personas que entendemos lo que celebramos para poder enseñar, Señor, para poder contagiar a los demás. Y que este tema, Señor, al final de cuentas, Señor, nos anime, Padre, y que resulte toda esta enseñanza para traer verdadera adoración a nuestro Dios. Que eso nos anime, Padre, a adorar, Señor, a ese niño, Señor, que recordamos cada 25 de diciembre, Padre. Y que lo podamos, Señor, enseñar y transmitir, Señor, a la gente que nos rodea, a nuestros familiares. Pero si nosotros, Señor, en especial, no lo celebramos con el concepto correcto, con el concepto bíblico, Señor, cambia ese concepto, Señor, y que en verdad, Señor, traigamos, Señor, verdadera celebración, verdadera adoración, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces, primero veremos el primer punto, que es su origen, el origen de la Navidad, y obviamente estamos hablando del origen de Jesucristo. Y aunque sabemos que Jesús tuvo una concepción milagrosa, tenemos que recordar que su nacimiento fue normal, como cualquier otro niño. Fue normal. Entonces, muy importante confirmar estas dos verdades: concepción milagrosa y nacimiento normal. Dos puntos dentro del primer punto. Entonces, quiero tocar la concepción milagrosa. La concepción milagrosa, obviamente, lo encontramos en las Escrituras. Su concepción fue por obra, dice las Escrituras, por obra del Espíritu Santo. Si van a Lucas capítulo 1, versículo 35, dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo a María, estaba hablando a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo no llegó a ser humano a través de una concepción normal. Es lo que estamos leyendo. Jesús no fue construido de una forma normal, es decir, entre un padre y una madre. No fue así. Leemos que fue concebido milagrosamente sin la intervención de un padre. Fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, al entender que la concepción de Jesús no fue normal, aunque su nacimiento sí fue normal, eso nos debe de hacer entender que cuando celebramos Navidad, estamos celebrando una concepción milagrosa. No fue una concepción normal. Y al entender que fue una concepción milagrosa, que se sale de todos los parámetros, que es un punto de crítica siempre hacia el cristianismo, porque alguien que no cree en Dios, obviamente no puede aceptar que María fue concebida por medio del Espíritu Santo. Pero si nosotros entendemos cómo es que Jesús llega y es concebido a través del Espíritu Santo, entonces eso es una motivación, es un principio, es una excusa por el cual nosotros celebramos Navidad. Y eso nos debe de motivar entonces a traer verdadera adoración a Dios. La Navidad tiene que ver con adoración. Cuando el niño nace, lo primero que hacen quienes le visitan, ¿qué es lo que hacen? Fueron exclusivamente a adorar. ¿Y por qué fueron a adorar? Porque entendieron que fue una concepción milagrosa. Entonces esto nos demuestra que Jesucristo es el único ser que existía antes de su concepción. Porque todos nosotros, cuando nacimos, no existíamos. Desde el momento en que fuimos concebidos entre papá y mamá,
entonces en ese momento Dios intervino, vino la vida hacia nosotros. Pero en el caso de Jesús, no fue así. Jesús no empieza a existir desde el momento de la concepción, sino que Él ya existía antes. Esta es una doctrina, estamos tocando la preexistencia de Jesús. Es una doctrina que ya hemos tocado, sobre todo cuando empezamos a estudiar el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Sobre todo el primer capítulo pasamos varias semanas hablando sobre la preexistencia de Jesucristo. Jesucristo no es una persona creada, Él existió antes de la creación, habitaba con el Padre, tiene una relación entre la Trinidad. Dice Juan en el capítulo 8, versículo 58, Juan 8, 58, hablando Él mismo, Jesús, confirmando su eternidad. Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y obviamente cuando no solamente está diciendo que Él tiene eternidad, sino también está confirmando quién es Él. Porque cuando dice yo soy, es un título que los judíos sabían que solamente correspondía a Dios. Cuando Él dice yo soy, entonces Él se está presentando como el eterno, el no creado, pero a la misma vez como el Dios. Como el Dios. Dice también Juan en el capítulo 3, versículo 13. Juan 3:13. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Juan, capítulo 3, versículo 13, dice, está diciendo: nadie ha existido antes de su concepción, nadie menos Jesús. Nadie. Porque cuando Él baja, su ministerio empieza en su descensión. Es lo que está diciendo aquí Juan 3:13. Él desciende. ¿Y cómo desciende? A través de un nacimiento milagroso. No desciende como un ser humano, como un hombre maduro, sino como un niño. Por eso digo, nació como un niño normal. Pero hay que entender que Él no es concebido y no es criado ahí, ni mucho menos, sino que Él ya existía. Simplemente baja y nace como un niño normal. Y Él es el único que se puede decir de esto. Entonces Cristo no llegó a ser hijo de Dios cuando nació, porque Él ya era su hijo. Entonces Dios lo mandó ya siendo su hijo unigénito. Porque también hay muchas doctrinas, ha sido atacada el nacimiento de Jesucristo, en donde dice que Jesucristo empieza a existir desde el momento desde que Él es concebido adentro de María. Pero la Biblia dice, no, Él descendió. Él ya existía. Ya era el Hijo de Dios. Solamente llega a este mundo en una forma normal. Nació un nacimiento normal. Pero su concepción divina. ¿Está bien? Ahora también hemos tocado este punto sobre la divinidad de Cristo, porque si Cristo solamente fuera humano, entonces seguiríamos en nuestros pecados. No hemos sido salvados todavía. En otras palabras, si Cristo no es Dios, si Él no existía antes de ser concebido en el vientre de su madre, entonces como ser humano no puede satisfacer la justicia divina. Para satisfacer la justicia divina solamente Dios mismo podía satisfacer esa justicia divina. ¿Qué muerte o de qué valor humano pudiera satisfacer la justicia de Dios? No hay, no existe. Tenía que ser Él mismo. Él mismo tuvo que entregarse para poder pagar nuestra maldad. Entonces, un humano caído no puede librar a otro humano caído.
o en su defecto, por decirlo así, este humano tendría que ser perfecto. Pero eso no existe. No existe la perfección en el ser humano. Ni poquito, ni más o menos, ni ya medito. No hay ninguna cercanía, ninguna posibilidad. Somos totalmente imperfectos los seres humanos. No había posibilidad de que el ser humano pudiera rescatar al ser humano, porque no hay perfección en nuestras vidas. Entonces, la concepción original es lo que demuestra esta deidad de Jesucristo. Si quieren leer conmigo Mateo, para recordar un poquito más sobre este nacimiento, vayan conmigo a Mateo 1:18, por favor. Mateo 1:18, vamos a leer hasta el versículo 23. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, hizo dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué le llamaron Jesús? Aquí da la razón. ¿Por qué le llamaron Jesús? ¿Qué significa Jesús? Salvador. Eso es lo que significa Jesús. Tenía un propósito el nombre de Jesús, que recordáramos a qué era querido. ¿Por qué nació? ¿Por qué fue concebido por el Espíritu Santo? Su propósito vino a salvar a la humanidad. Eso es algo que tenemos que subrayar. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque entendemos que Él vino a salvar. Pero ¿qué pasa cuando la gente celebra Navidad y son gente que no conocen a Dios? Es gente que no es salva. Es gente que no entiende su maldad, no entiende su pecado, mucho menos está arrepentida, mas sin embargo celebramos Navidad. ¿De qué sirve celebrar Navidad si no hay conciencia de pecado y mucho menos no hay arrepentimiento? Porque si Él vino, su misión de venir, su misión, su concepción milagrosa, su objetivo de estar aquí es para salvar a la humanidad. Entonces, mucha gente que celebra Navidad muchos años y los festeja con regalos, los festeja con fiestas, los festeja con posadas. Si no tiene arrepentimiento, no tiene Navidad en realidad. Aún la palabra Navidad nos habla de Jesús. ¿Qué significa Navidad? ¿Cuál es el significado del nombre Navidad? Viene de la palabra natividad, ¿verdad? Que es nacimiento. Y aún esa misma palabra nos hace recordar el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué el nacimiento de Jesús? No porque no existía, porque Él existía. Él dijo él mismo que Él descendió del cielo. Y nadie ha descendido del cielo que haya sido concebido normalmente. Ninguno de nosotros hemos estado en el cielo. Él es el único que ha bajado del cielo, pero bajó del cielo con el propósito de salvarnos. Entonces, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué bonito. Qué bonito poder entender, poder nomás reafirmar algunas cosas para que entonces podamos saborear, disfrutar y en verdad celebrar como debe ser la Navidad, con adoración. La Navidad va más allá de un regalo, va más allá de una fiesta y de una cena. La Navidad tiene que ver con adoración. Y si ustedes se fijan, lo último que hacemos en Navidad es, en realidad, traer la adoración a Dios. En realidad, todo se pierde en festejarnos, en nosotros, todo se centra en nosotros, pero no se centra en Él, no se centra en adoración a Él. Creo que deberíamos de ajustar muchas cosas ahora que viene el 24 y 25 a la hora de celebrar la Navidad. Ahora, yo no digo que tengas que hacer algo en especial y que tengas que llevar un grupo de alabanza no. Creo yo que tiene que ver con la actitud del corazón. Porque podemos estar con gente que no entiende esto, con gente que no es cristiana, pero aunque nosotros que entendemos lo que es la Navidad, al menos nuestro corazón, nuestra actitud debe ser una actitud de adoración. Estamos adorando, estamos recordando que Él vino y descendió. Entonces, cada vez que pensemos, cada vez que visualicemos, cada vez que inclusive físicamente contemplemos el pesebre, tenemos que entender que no solamente estamos viendo a un niño, sino estamos viendo a Dios mismo. La Navidad se trata de la encarnación de Jesucristo. En realidad ese es el tema central de la Navidad, aunque no es el tema de hoy. Pero si algo decían los puritanos a la hora de entender la Navidad, a mí no lo celebraban. Ellos decían, lo que los cristianos deben de hacer y deben entender y debe estar muy centrado en su corazón es que el nacimiento de Jesús se trata de la encarnación de Dios mismo. Cuando vemos al niño acostado en un pesebre, estamos viendo a Dios. Y cuando vemos a Dios, cuando entendemos que es Dios ahí, no queda otra cosa que adorarlo. No es el tiempo de mi fiesta, de mis regalos, de intercambios. Está bien. Pero si entiendo que es Dios que vino a encarnarse y que Dios vino a salvar por nuestros pecados, entonces nuestra reacción debe ser adorarlo. Debemos tener humildad, debemos tener una actitud de reverencia ante Dios, porque estamos recordando, ¿no? Bien lo dijo Charlie, podemos caer en la controversia de decir, bueno, es que 25 en realidad ni es el día probable, ya lo sabemos que no es el día probable. Y yo digo, es que eso ya no lo vamos a cambiar. Pero si ese día podemos recordar su nacimiento, yo digo que está muy bien, es más ganancia que pérdida. Su origen en realidad no es bíblico. Su origen sabemos que es más católico. Y la intención de la Iglesia Católica, si ustedes ven la historia del origen de la Biblia, no es nada. Pero si lo vamos a celebrar, entonces entendamos que no importa porque nadie sabe el día. Muchos quieren poner las fechas más probables entre febrero y marzo. Posiblemente son las fechas más probables. Pero no sabemos el día, ha sido muy complicado eso. Pero pues, ¿qué importa si fue en febrero o fue en marzo? Ya nos tocó por tradición, por costumbre, celebrar el 25. Y bueno, a lo mejor no fue el 25, pero Señor, si eso va a servir para recordarlo, lo vamos a hacer bien y lo vamos a festejar bien.
porque entendemos que estamos celebrando la encarnación de Jesús. Hay dos doctrinas, yo no sé si se acuerdan cuando comenzamos Juan, el Evangelio de Juan, dos doctrinas fundamentales en el cristianismo. Una es la encarnación y la crucifixión de Jesucristo. Básicamente ahí se centra el Evangelio. Y el segundo elemento del primer punto es que Jesús nació como cualquier otro bebé, ¿se acuerdan? Vimos ahorita concepción milagrosa, pero también que nació como cualquier otro bebé. Nació como cualquiera de nosotros y requirió la leche de su mamá para poder desarrollarse. Requirió los cuidados como cualquier niño. Necesitaba la protección de sus padres. Dependía de sus padres. Dice, a lo largo de la historia del cristianismo, las doctrinas más atacadas de todas, donde se ha escrito más para atacar al cristianismo, se centra en la deidad y humanidad de Jesucristo. Sea humanidad y sea la deidad. Hay quienes dicen, no, es humano, y entonces atacan la humanidad de Cristo. Y hay otro grupo que dice, no, es que Jesús no fue divino, y atacan la divinidad de Cristo de tal manera que dicen, no, Él es un ser creado, no es Dios. Es Jesús poderoso, como dicen algunos, pero no el todopoderoso. Que al final de cuentas le dan un título muy, muy especial, pero que no deja de ser, según ellos, criatura, alguien creado. Entonces, las doctrinas más atacadas, como ninguna otra, es sobre la deidad y la humanidad de Jesucristo. Pero esto es algo muy importante. Si alguien no cree en la divinidad y humanidad de Cristo, simplemente no puede ser salvo. Así. Porque todo va a recaer en quién es Jesús. Porque si tú no entiendes quién es Jesús, entonces estás adorando a un Cristo que no es el Cristo bíblico. Y hay muchos hombres, hay mucha gente que se dice cristiano que adora a un Cristo que no es el Cristo bíblico. Y si nosotros no adoramos y no acudimos a ese Cristo bíblico, no puede ser salvo. Porque en esto la Biblia es muy excluyente. No negocia alternativas, semejanzas, cosas cercanas. No. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay alternativas, no hay cómo llegar al cielo. Él es la única manera. Y la única forma de poder ser salvos es que tú entiendas quién es Él. Si tú crees en un ser poderoso que no es Dios, entonces no estás creyendo en Él realmente, en el Cristo bíblico. No puedes ser salvo. Pero también si no crees en su humanidad, tampoco puedes ser salvo. Entonces, Cristo fue humano porque le era necesario morir. Un ángel no podía morir en nuestro lugar. Los ángeles no pueden morir. Ningún ser en el cielo puede morir. Pero Cristo se hizo humano porque Él tenía que morir. La ley demandaba a un ser humano que pudiera morir. No demandaba alguien que no fuera humano porque la ley estaba en contra de la humanidad. Por eso Él tuvo que hacerse humano. Por eso Él descendió. Y descendió para poder cumplir con la ley. Entonces, si Jesús no fue genuinamente humano, no podemos ser salvos por Él.
Dice 2 de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, que confirma, porque ya desde los tiempos bíblicos se atacaba sobre la humanidad de Cristo. Sobre todo los gnósticos, de no, Jesucristo no pudo haber venido en carne. ¿Cómo Cristo, siendo divino, puede mezclarse con la humanidad? Entonces dice, no, Cristo no pudo ser humano. Pero dice Juan, 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces muchos quieren enseñarnos que Jesucristo no fue humano. Quienes enseñan esto, dice 2 Juan 1:7, son engañadores. Son engañadores. Y nos dicen que son muchos los que han salido por el mundo engañando con esa falsa doctrina, diciendo, testificando que Jesucristo no viene en carne. Pero también lo vimos, ¿se acuerdan? En la introducción de Juan también vimos sobre la encarnación de Cristo. Vimos las doctrinas, varias doctrinas que atacan la humanidad y la deidad de Jesucristo. Punto número 2. Ahora veremos su ejemplo. En este punto debemos recordar que Cristo vivió una vida ejemplar, pero imposible de duplicar. Más ratito lo explico. Entonces, dos cosas que debemos ver en este punto, en el punto 2. Primero, que Cristo vivió una vida que debemos imitar. Y segundo, a la misma vez que no podemos imitar. Es una contradicción, yo lo sé, pero necesito explicarlo. Entonces, primero, que Cristo vivió una vida ejemplar. Cristo vivió una vida ejemplar, lo sabemos, sí, él fue un ejemplo en todos los aspectos. Pero estamos hablando de su nacimiento. Lo primero que debemos entender y lo primero que debemos de imitar es que su nacimiento en un pesebre nos enseña, en primer lugar, nos habla de su humildad. Cuando vemos que Jesús nace en un pesebre, aprendemos de su humildad. La Navidad de todos se trata de humildad. ¿Están ahí? Y yo creo que es muy posible que en esta época en donde celebramos el nacimiento de Jesús, yo creo que lo último que hay en la mayoría de la gente es humildad, todo lo contrario. Caemos en el orgullo, caemos en las preocupaciones, nos preocupamos inclusive por los regalos, por el intercambio de regalos. Si va a haber intercambio o no va a haber intercambio, ¿hay dinero en la familia o no hay dinero en la familia? Y cuando hay intercambio, yo creo que la mayoría de las veces nos dan regalos y no nos gustan. ¿Te dio esto? Dijimos un intercambio de 200 y me dieron uno de 100, aunque no sea cierto, pero a veces así nos parece. Entonces, distorsionamos la Navidad, ¿no? Y estamos pensando en la ropa, estamos pensando en los regalos. Nos entristecemos porque ya tenemos muchos años que ni siquiera de vacaciones podemos salir. Está bien, ¿no? Si podemos salir de vacaciones, no, yo no estoy en contra. Recordábamos con un doctor hace unos días que estudió en La Habana, Cuba. Está dando consultas y ya platicamos un ratito sobre nuestros viajes a Cuba, ¿no? Que fueron
una experiencia muy bonita. Pero si no se puede salir, no pasa nada. Algo que yo entendí es que aquí estamos de paz. Aquí estamos de paz. Yo se lo he dicho a mucha gente. Muchos me felicitaron por mi cumpleaños. 53 años ya no soy tan bonito. Son años tierra. Pero si estamos confiando en Dios, nosotros ya estamos comenzando a vivir la eternidad. ¿Y qué son los años en cuanto a la eternidad? Estamos de paz. Si en esta vida no nos toca tener mucha comodidad, tener mucha economía, no importa, estamos de paz. La vida es un instante. Hoy estamos aquí y mañana no vamos a estar. Hay gente querida que ya se nos adelantó. Pero imagínense dentro de 50 años, 80 años, no sé, nadie de los que estamos aquí vamos a estar. Será historia todos los que estamos aquí. Pero la diferencia está en que algunos no están preparados para la eternidad, ni están pensando en la eternidad, están afligidos porque no tienen vacaciones, están afligidos porque no hay para los regalos, están afligidos por muchas cosas, pero no están pensando en la eternidad. Y cuando no pensamos en la eternidad es muy fácil afligirnos, es muy fácil deprimirnos. Entonces, la Navidad se trata también de humildad. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues. Está ordenando Pablo. No es una opinión, no es una sugerencia. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Por qué nació en esas condiciones? Porque aún eso nos enseña que eso no debe ser importante en nuestras vidas. ¿Se acuerdan del dueño del mar? ¿Dónde está el dueño del mar? ¿Qué hacemos con todo lo que hemos ganado? Una vez que morimos no tenemos nada. Nada. Entonces eso nos ubica a pensar, bueno, si nos va bien, nos va mal, si tenemos o no tenemos, no importa. Lo que importa es tener a Dios en nuestras vidas y asegurar nuestra eternidad con Él. Tenemos salvación. Por eso Pablo dice, inicia con un mandato. ¿Cuál es el sentir que debemos de imitar? Su humildad. Navidad se trata de humildad. Por el segundo ejemplo, lo que parece una contradicción, que aunque vive una vida ejemplar, dice no podemos imitarlo. Quiero explicarlo, es decir, en Navidad se habla de paz, ¿sí o no? De la buena voluntad, de los buenos deseos. Resulta que en Navidad la mayoría se vuelven piadosos sin ser convertidos. Qué milagro, ¿no? La mayoría se vuelven piadosos sin ser convertidos, porque Navidad es el tiempo de imitar las cosas buenas, de imitar la vida de Jesús, como si eso fuera lo primordial. Si es Navidad, entonces debemos tener muy buenos deseos. Entonces, la Navidad no es un deseo de buena voluntad, como si los demás, por medio de la Navidad, pudieran cambiar sus vidas. ¿Sí o no? Es Navidad, es tiempo de paz, es tiempo de perdonar, es tiempo de abrazarnos. Entonces, la humanidad se convierte en gente creyente. Es el tiempo entonces de
de las buenas obras, de ir a la iglesia, de dar regalos, de abrazarnos unos a otros, de buenos deseos. ¿Sí o no? Se resalta la bondad. Se resalta entonces en Navidad la bondad del hombre. Como si el hombre pudiera sacar cosas buenas de su corazón. ¿Saben qué? El hombre sin Cristo no puede sacar nada bueno en su corazón. No importa que nos demos regalos y nos abracemos. Es falso. Si Dios no convierte nuestro corazón, no importa que deseemos buena voluntad y paz a los hombres. No, eso no. Eso no existe. No importa que entonces ese día vayamos con alguien y le pidamos perdón. Eso es falso, aunque la intención es buena. Por eso digo, la Navidad se trata de evitar, pero a la misma vez algo que no podemos hacer. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque si no somos convertidos, si antes no entendemos nuestra maldad, no entendemos nuestro pecado y no nos arrepentimos de nuestros pecados, obviamente Dios no puede cambiar nuestro corazón. Y si eso no existe en Navidad, entonces el hombre no cambia. Lo hará por interés propio, por un corazón de maldad. Sucederá un día, 2 días, pero el hombre caerá en lo mismo o será peor después. Entonces necesitamos entender que la Navidad no cambia a nadie. Tiene apariencia de piedad, pero eso es una mentira. No importa que nos abracemos, no importa que aquel hermano que a lo mejor sentías que te odiaba, ese día te trajo un buen regalo, te regaló un celular, quizá. Pero si tú eres cristiano y entiendes lo que es la Navidad, sus buenos deseos, su buen abrazo, si no tiene a Cristo, no tiene nada. No está celebrando en realidad la Navidad. Y eso es caer en pecado. ¿Me explico? Y esa es tarea de nosotros, entender cuando celebramos la Navidad que la gente en realidad lo pueda celebrar. ¿Y cómo nosotros podemos cambiar eso? Tenemos que enseñar y tenemos que compartir. No tenemos que esperarnos el 24 o 25. Porque puede ser que mucha gente que amamos y que queremos ni siquiera llegue a la Navidad. Porque seguimos esperándonos. Seguimos esperando la Navidad para ver si nos juntamos y entonces nos deseamos buena voluntad unos con otros. Pero eso es una falacia, es una mentira, es un engaño. Entonces, si Dios no nos da justicia, jamás llegaremos al cielo. Nunca seremos transformados. Entonces, hay que entender que la Navidad, primero Él vino a rescatarnos antes de que sigamos sus pisadas o que deseemos buena voluntad. Si el hombre antepone buenos deseos, buena voluntad, sin antes entender a qué vino primero, no sirve la Navidad. Estamos festejando algo que no es bíblico. Porque lo más bonito son los buenos deseos, la buena voluntad, los regalos, la cena navideña. Pero cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de transformación, eso al hombre no le interesa. Eso no. Mejor buenos deseos, buenos regalos, buena intención, pero de querer en verdad ser transformado, la mayoría de la gente no quiere transformación. No quiere dejar su pecado, no quiere dejar su maldad. Y por último, punto número 3, su objetivo. ¿Por qué Cristo vino a la tierra? Dice Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El tercer punto, porque yo sé que va a ser agresivo,
porque no estamos acostumbrados a escuchar esto, sobre todo en Navidad. Es que Cristo vino a traer paz, sí, sí vino a traer paz, pero únicamente a los suyos. Aunque no niego que ofrece paz a todo el mundo. Cristo trajo solamente paz para los suyos. Yo sé que esto nos incomoda, pero la Navidad no es traer paz a todos. No es un amor universal, no es una paz universal. Eso no dice la Biblia. Los buenos deseos, las buenas intenciones, aunque hoy ya no se usan mucho las tarjetas navideñas, algunos les tocó eso, ¿se acuerdan? Se usaba mucho mandar tarjetas navideñas y que tenían muchos deseos y sobre todo hablaba de la paz, ¿no? De la paz mundial. Es tiempo de paz, es tiempo de... La Navidad no es paz para todos. Hay otra versión que me gustaría que leyeran, es la nueva, la Biblia de las Américas. Dice Lucas 2:14, el mismo que leímos, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Eso es lo que realmente dice. Esta es una mejor traducción. ¿A quiénes Dios vino a traer paz? En los que Él se complace. ¿Y en quién se complace? En los que Dios ha llamado, en los que Dios ha rescatado, les ha redimido. Y esos que Dios ha redimido, entonces traen verdadera paz para su vida. ¿Por qué creen que la Navidad es el mes más depresivo del año? No debería ser el más feliz, el más contento. Es el mes en donde hay más suicidios por estadística. Si queremos celebrar en verdad la Navidad, la única manera de traer paz a nuestras vidas es acercándonos a Dios, es acercando a la familia de Dios, es acercando a nuestros hijos a Dios. Yo deseo la paz para mis hijos, la paz para mi nieto, la paz para mis seres queridos, pero yo soy responsable. Si ellos no tienen paz y estoy cerca de ellos, porque yo no les he compartido. Por eso yo he estado hablando de que este año que viene tenemos que cambiar mucho nuestra mentalidad en el evangelismo. Tenemos que ser celosos, tenemos que ser dedicados, fervientes. Vendrán muchos obstáculos para no hablar, para no testificar. Sobre todo el obstáculo principal son nosotros mismos, la flojera, la pereza, el que nunca hay tiempo, el que no estamos prestos para hacer eso, y tendremos que vencer eso. Pero hay mucha necesidad en la gente. Y si la gente que hoy celebra la Navidad, la celebra y están deprimidos, es porque en verdad no tienen paz. Pero es que la Navidad no es traer paz para todo el mundo, para toda la humanidad, sino para quienes Dios se complace. Dice Mateo 10:34. Este versículo nos aclara que no vino a traer paz a toda la humanidad. Si no penséis que vine a traer paz a la tierra. Oh, pues, ¿no que así es la Navidad? No vine a traer paz, sino espada. La gente dice que la Navidad es paz. Cristo dijo que vino a traer espada. Si la Navidad te confronta, si en la Navidad te deprimes porque te das cuenta que eres un miserable, que no vales nada, que vas rumbo al infierno, pero si eso te hace arrepentirte de tus pecados, entonces tendrás paz. Entonces hay que entender que Cristo no vino a traer una paz horizontal, la paz entre los mismos hombres. No, Dios vino a traer una paz vertical entre Dios y los hombres, entre Dios y los creyentes. Entonces, la Navidad se trata de una paz muy superior a la que el mundo habla.
El mundo habla de una paz entre hombres. No existe, no hay. Pero lo que la Biblia habla, y si queremos meter el concepto de la Navidad, entonces Dios habla de una paz vertical, que es una paz entre Dios y los hombres. Entonces, la Navidad no se trata de una paz horizontal, temporal, mundial, humana. Él trajo una paz eterna y divina. Entonces, cuando hablamos del pesebre, podemos decir que no vino a traer una paz horizontal, vino a traer una paz vertical, paz con los creyentes. Volviendo a Mateo 1, 18 al 23, quiero leer el versículo 21. Dice: y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará? Él salvará a su pueblo, no a todos. Suena duro, no a todos. ¿De qué vino a salvar? De nuestros pecados. Porque nuestros pecados nos hacen enemigos de Dios. Y cuando somos enemigos de Dios, el primer síntoma de ser enemigos de Dios es no tener paz. Pero cuando Dios viene, perdona nuestros pecados y nos salva, cuando Él nos salva, entonces eso trae paz, aunque no haya dinero en el banco. Aunque de repente tengamos unos problemas en la vida, pero si tenemos paz para con Dios, tenemos todo. Solamente le pedimos a Dios fuerza que nos dé para poder soportar a veces las mismas pruebas que nos pone esta vida, pero teniendo a Dios, venga lo que venga. No sé cómo nos vaya a tocar en esta vida, pero teniendo a Dios, Señor, aquí estamos. Entonces lo llamarán Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará. Porque eso fue su objetivo, salvar. No vino a darnos la posibilidad de salvación, Cristo vino a salvar. Ese fue su objetivo. Entonces, dejemos de creer que Cristo vino a traer una paz mundial. Porque si creemos eso, entonces Cristo falló. Cristo no cumplió su misión. Porque lo último que vemos es que no hay paz en la tierra. Y por último, el punto 3, el segundo elemento es que ofrece paz a todo el mundo. Eso es verdad también. Parece una contradicción teológica, pero la Biblia lo enseña. Que ya dijimos que solo vino a traer paz a los suyos, ¿sí o no? Así lo dice la Biblia. Pero también ofrece salvación a todos. Dice Isaías 45:22, volveos a mí. Isaías 45:22, volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Dios ofrece salvación a todo el mundo, no es un engaño, no es una mentira. Dios en verdad quiere que todos los hombres sean salvos, sí. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, sí. La oferta es real. El hecho de que Dios haya escogido a los suyos, eso no quiere decir que haya cerrado la puerta a la humanidad. Pero entendemos la reacción de la humanidad, que es otra cosa, ¿sí o no? Pero la oferta que está, el que cree puede ser salvo. El que cree puede ser salvo. Dios no se goza de la maldad de la humanidad, ni se goza que se pierda la humanidad. Eso no habla la Biblia. Parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero es lo que dicen las Escrituras, y solamente estoy leyendo lo que dicen las Escrituras.
Pero hay que entenderlo así, porque así lo dice la Biblia. Si te arrepientes, puedes ser salvo. Entonces, cuando se habla de la buena voluntad, paz y buena voluntad para los hombres, no estoy hablando de la buena voluntad de los hombres, porque los hombres no tienen buena voluntad. Cuando habla, sobre todo la Biblia de las Américas, está hablando de la buena voluntad de Dios. La Navidad se trata de la buena voluntad de Dios. ¿Y por qué buena voluntad de Dios? Porque Él dispuso en su corazón querernos salvar cuando no tenía ninguna obligación de salvarnos. No había nada, ninguna razón por la cual Él se sintiera obligado a salvarnos. Pero Él, mostrando su buena voluntad, Él quiso salvarnos, Él quiso rescatarnos. Entonces, Jesucristo vino a traer paz para ser aceptados y perdonados, no por lo que somos, sino por lo que somos en Cristo, por lo que somos en Él. Entonces te he dado tres elementos muy importantes, tres razones bíblicas por el cual la Navidad se trata de adorarle a Él, de venir a adorarle a Él. Porque si hemos sido salvados, si hemos sido perdonados, podemos disfrutar la Navidad de una verdadera paz. Y no solamente el 24, el 25, si es una paz que durará toda la eternidad. Entendemos que le adoramos porque entendemos su origen. Su nacimiento normal, como cualquier bebé, pero su concepción milagrosa. Cuando vemos al niño acostado en un pesebre, estamos viendo en realidad a Dios mismo, Dios encarnado en un ser humano. Una doctrina que hemos tocado ya también. Bueno, hoy no vamos a hablar de eso, pero y creo yo que tenemos elementos muy buenos para celebrar la Navidad, aunque sabemos que no es 25, y si lo vamos a hacer, entonces hagámonos por las razones correctas. Se trata de adorarlo a Él. Amén. Vamos a orar.